El pasado 20 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que en el país la leche será el único producto de color blanco que podrá ser comercializado para el consumo masivo, mientras que el suero de leche líquido deberá destinarse a otra actividad en la cadena productiva con otro color y sabor. Lo dispuesto por el primer mandatario ha generado reacciones divididas en el sector agropecuario y empresarial. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar este tema que ha generado polémica en el sector agropecuario del país, específicamente desde la decisión de la Asamblea Nacional de penalizar la industrialización del suero bajo específicas modalidades. Y días después el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara la producción específica del suero de leche, ya lo dijo María del Carmen en la introducción, no de color blanco, y que tenga color y sabor además de contener con absoluta claridad en el cuadro nutricional el contenido que se trata de suero de leche y no de leche propiamente dicha cuando se industrialice este subproducto. Estamos ahora mismo con Rodrigo Gómez de la Torre, el expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y a través de la línea telefónica está el señor Jorge Novillo, él es presidente de la Asociación de Pequeños Queseros Artesanales de Cotopaxi. Con los dos vamos a analizar este tema, las últimas decisiones con las reformas al COIP por parte de la Asamblea, esperando el pronunciamiento del presidente de la República como colegislador y esta disposición ejecutiva, vale decir, de producir solamente el suero de leche en polvo con olor, con color y con sabor. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Freddy, buenas noches. Los Ángeles, buenas noches. María del Carmen, perdóname. Jorge Novillo, también queremos saludarlo. Jorge Novillo nos escucha, bienvenido a Notimundo. Le saludamos María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Buenas noches, don Freddy, señorita María del Carmen. Un saludo a mi amigo Rodrigo de la Torre. Estoy aquí para escuchar las preguntas y muy preocupado del tema. Claro que sí, muchas gracias por su disposición y por su tiempo. Permítanos empezar este panel con Rodrigo Gómez de la Torre, a ver desde su punto de vista cómo ubica la problemática. A ver, yo creo que hay que tomarnos un minuto, tal vez minuto y medio, en hablar un poco de la historia de esto. En el año 2005, a través de una iniciativa del Ministerio de Agricultura, salen productos al mercado en el cual se planteaba la utilización de suero para obtener un producto de mucho más bajo costo para las clases menos favorecidas. Salen en el 2005 dos productos inicialmente a la venta, uno que era leche suero y otro era leche suero y proteína de soya. Esto de aquí deriva en que no había norma ecuatoriana. Primeramente, estos productos de empresa ecuatoriana salieron a comercializarse y sacaron registro sanitario en base a normativa internacional. En el año 2008, el Ministerio de Agricultura solicitó a las dos empresas, porque ya esto se fue creciendo en más de una empresa, ya había el 2008 2 o 3 empresas, solicitó el Ministerio de Agricultura solicita a las empresas que eso se etiquete como este producto no es leche. Uh-huh. En el año 2010, ante el silencio de autoridades de control y falta de norma para poder ejercer el control, en La Tacunga se voltean unos tanques grandes de suero ante la gobernación, llamando la atención de autoridades, pero principalmente la atención de medios de comunicación, y Teleamazonas toma la posta y hace un pequeño editorial al respecto. Rodrigo, para tener un poco claro, ¿cuál es la diferencia entre la leche y el suero de leche para que la gente lo tenga Llego a eso. Claro? En el año 2011... se trata la normativa en la cual las autoridades de control exigían, necesitamos tener normas para poder hacer el control. Estas normas entran en vigencia en el año 2012 y en el año 2012 la Federación Nacional de Ganaderos solicita al Ministerio de Salud Pública, por favor, tomen acciones para evitar confusión. El suero de leche, cuando nosotros sacamos la leche de la vaca
con esta leche queremos hacer quesos, se divide a través de un proceso, se divide la parte sólida que va al queso y queda el suero de leche o suero de queso, de ahí del nombre, no es de casual, que queda como la parte líquida. Esta parte líquida se la comenzó a utilizar y por iniciativa inicial del Ministerio de Agricultura, como digo, pero en una mezcla de leche con suero. Entonces, claro, ante tener las primeras imágenes de rotulado que tenían estos productos, tenían una vaquita, tenían un campo en el fondo, y lo que había era una franja azul, que era la leche suero, nada más, y la franja roja, si no me falla la memoria, leche suero y proteína de soya. Esto de aquí se regula en el año 2011, en donde se determina claramente que la leche es leche, y se determinó un nombre que era bebida láctea en base a un comité que duró varios meses de discusión, debate, en la cual esto no podía tener imágenes alusivas a la vaca, imágenes alusivas a niños, no podía contener colores que orienten hacia un producto como la leche, tratando de que esto se dé. En el 2012, cuando se exigen ya que se tomen acciones de controles y con un sinnúmero de muestreos que habían al respecto, ya pasó la competencia a los que se denominan las autoridades de control. Y la autoridad de control de un producto procesado, en el caso de la leche pasa el proceso para elaboración de queso, es el ARCSA actualmente. Y esto de aquí es lo que se ha mantenido solicitando controles. Pero ante la falencia de controles, esto ha derivado en lo que hemos podido ver el último año y medio, que más ya ha trascendido, y al llegar a la Asamblea podemos hablar de una trascendencia política, porque ya se regula lo que está en las reformas al COIP. Y solamente para completar sobre eso, yo creo que en las reformas al COIP, las declaraciones del ministro de Agricultura, considerando que son un poco exageradas la penalización de 1 a 3 años de prisión por la comercialización, es real, y creemos que la propuesta del presidente de que el producto blanco que se comercialice, la bebida láctea, de existir si continúa o no, esos son temas ya normativos que deberán darse, no podría bajo ninguna circunstancia comercializarse en color blanco como la leche. Este es el punto de vista de Rodrigo Gómez de la Torre, pero quizá aquí faltó algo fundamental para establecer como diferencia fundamental, digamos, entre la leche y el suero de leche, y es el precio que tiene cada uno de estos productos. Seguramente de esto nos quiere hablar Jorge Novillo, presidente de la Asociación de Pequeños Queseros Artesanales de Cotopaxi. Señor Novillo, le escuchamos su punto de vista. Muchas gracias, reitero el agradecimiento por la apertura que nos da, porque le quiero decir, señor periodista, de que muy pocas veces hemos sido tomados en cuenta con las altas autoridades del gobierno para nosotros también, como somos parte del problema, también participar en las reuniones para solucionar el asunto. Nosotros al momento somos los malos de la película por ser queseros y tener el suero. Muy clara los antecedentes que manifiesta don Rodrigo. Solo faltó un poquito aclarar la diferencia entre lo que es el suero y lo que es la leche, ¿no es cierto? Bien clarito, porque nosotros hacemos los quesos y ocupamos el 10% que se va al queso, nos queda el 50% que es la parte líquida, pero esa parte líquida también hay que decirle que tiene el 50% de los nutrientes de la leche, el otro 50% queda en el queso, es decir, es un subproducto. Eso hemos logrado nosotros y algunos técnicos y algunos académicos hacer conciencia en la población, porque asimismo algunas personas del sector ganadero antes mencionaban que el suero era un agua sucia, que el suero es un desecho y que el suero estaba envenenando a la gente. Dando gracias a Dios, eso ya se ha aclarado y la población va entendiendo de las bondades nutricionales del suero, que también es un alimento. Por eso es nuestra preocupación que ahora, la semana pasada, la Asamblea Nacional, no sé de qué manera y quién inventó sacar esas reformas en el COVID para que se penalice de 1 a 3 años a las personas que comercialicen suero, mientras por un lado aprobaban el uso de una droga con fines medicinales, por otro lado estaban penalizando quien está comercializando un alimento, algo contraproducente, y que no sé ahora qué va a pasar con nosotros, porque parece ser que somos los nuevos
delincuentes en el Ecuador. Señor Novillo, ¿quiénes son los más perjudicados con esta decisión y quiénes considera usted que van a salir beneficiados? Al igual que la moratoria anterior en el acuerdo 032, los únicos perjudicados y de raíz fuimos los queseros, porque se dio esa prohibición de la venta y la comercialización. ¿Y el público también, los consumidores, por una cuestión de precios, puede ser? Estamos analizando y esa es la conclusión, como dice don Rodrigo, con la finalidad de que ese producto llegue a los sectores más pobres de la población. El gobierno de aquella época, las autoridades de aquella época permitieron que salga esa bebida a base de suero, que ya repito, el suero tiene el 50% de nutrientes de la leche. Entonces, ahora en el mercado posiblemente, mientras no se norme el nuevo acuerdo, va a haber por un largo tiempo, ojalá no sea mucho, solo leche entera en el Ecuador, y solo se da para la gente que tiene dinero para pagar $1, y si ese cartón $1.20 ese producto, ¿no? Disculparán que no estoy yo defendiendo a las industrias, yo estoy defendiendo a mi gremio, a la prohibición que nos han puesto, porque si nosotros estamos comprando la leche a los señores ganaderos y estamos pagando el 100% por un litro de leche, no es posible que solo estemos utilizando un 10% y el 90% que no sabemos hasta la vez qué hacer, porque está prohibida la comercialización, está permitido que se haga polvo, pero no sabemos a dónde ni a quién acudir, quién tiene esa máquina que le transforma al suero en polvo. Pero el hecho de procesarlo, señor Novillo, también va a generar costos adicionales para ustedes. Desde luego que sí, por eso hay más, como se puede decir, más trabas en el asunto. Se debe dar las facilidades del caso. Nosotros somos pequeños, artesanos. Entonces nosotros tampoco estamos rehuyendo a disposiciones, señorita, muy clarito digo, no estamos rehuyendo a disposiciones de las autoridades, que tenemos nosotros que tecnificarnos, que tenemos que actualizarnos. Estamos en eso porque eso nos ayuda al futuro de nuestros negocios. Pero lo que aquí se ve, y según lo que yo he leído estos días en la prensa, que parece que esta medida está favoreciendo a un solo sector, es decir, a la única empresa o la única industria que al momento tiene esa fábrica para secar el suero. Eso quiere decir que está transformando de primerazo, digamos, en un monopolio. A ver, entonces, Rodrigo Gómez de la Torre, el tema fundamental pasa por los señores industriales, quienes industrializan tanto la leche como el suero en productos lácteos. Quiero ampliar un tema previo. El precio de leche al productor en el Ecuador tiene un precio de regulación en la cual el acuerdo ministerial determina y dice, del precio de venta al público de la funda UHT, de la funda, el 52.4% va al productor, más parámetros de calidad. Entonces, eso es un precio que la industria podría subir o bajar los precios indirectamente, pero hay un tema que debería irse moviendo de acuerdo a esa indexación. Más o menos hay una suerte de acuerdo de 80 centavos, que es lo que encontramos la funda de leche en Quito. Sin embargo, la funda de bebida láctea sí la podemos encontrar en lo que tiene marcado PVP en 85 centavos la funda de 900 ml. Es importante también, cuando hablamos de los precios de venta al público, regresar a los precios de productores. La leche está más o menos una base de 42 y el suero puede fluctuar. Y creo que los precios se han subido un poco, pero desde de 2 a 5 centavos hasta los 12 centavos. Entonces, claro, sí te permite hacia la parte industrial poder tener una funda hacia consumidor mucho más barata cuando lo que se está vendiendo es más caro. Ese es un problema fundamental. Pero ese es un problema que correspondería, de ser el caso, a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. O sea, hay autoridades, o por lo menos hay entidades que son calificadas como autoridades de control en la fase primaria, agrocalidad, en la fase post manufactura, a la Agencia de Regulación y Control Sanitario, inclusive, y esto de aquí para si alguien de la ARCSA nos está escuchando, cuando nos dicen que si no tienes registro sanitario ellos no tienen capacidad de controlar. No, señores, lamento informarles que los productos en masivo, a granel,
también son competencia. Cuando han pasado fase industrial, también son competencia de la Agencia de Regulación y Control, agencia adscrita al Ministerio de Salud Pública. A veces se les olvida, entonces hay que recordar. Entonces creo que es importante esto. Y como digo, creo que la penalización a nivel de código orgánico es un poco, creo que sí es un poco exagerada, y son palabras no mías, son palabras que las hago mías, pero son palabras del ministro de Agricultura, que están en la prensa, no fue en una reunión pequeña. No se puede penalizar por principio una actividad lícita. Lo que hay que hacer es efectivamente regular, controlar. Y más bien yo creo que deberíamos ver cómo encontrar todos los mecanismos posibles para recuperar los otros temas. O sea, tanto cuando se firmó y se planteó el acuerdo 032 de que hace referencia a Jorge Novillo por el tema de la moratoria, dentro de ese acuerdo 032 había el capítulo 5. El capítulo 5 del acuerdo no trataba las problemáticas del suero o de la leche, trataba los otros temas importantes. Era facilitar los temas tributarios. Tenemos un proyecto de reforma laboral que debería haber ingresado a la Asamblea el 24 de mayo, estamos ya casi a 24 de septiembre y parece que va a ingresar este fin de mes, de acuerdo a las declaraciones del día de hoy del vicepresidente. Pero también hablaba del plan Quesero, cómo trabajar de manera estructural. E inclusive, y esto de aquí, lo que estuvimos escuchando previa a la entrevista, las declaraciones del día de hoy de Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy nos hemos puesto en contacto con el comité para poder presentar la posición desde la Cámara de Agricultura, la primera zona, es parte del comité. Nos enteramos lamentablemente de la rueda de prensa por la prensa, pero presentarle al comité cuál es la posición de los productores, por qué estamos en esta posición, hay una posición acordada, pero también creo que lo que ha planteado el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador es importante. Tenemos que buscar mecanismos integrales de cadena productiva, pensando no solamente en un problema puntual de este momento, sino integrar a todos los actores, y qué bueno que Jorge me esté escuchando al día de hoy en la distancia, pero integrar a todos los actores, porque el gobierno, por este lado estamos viendo las decisiones que ha tomado, pero por otro lado, las otras decisiones del gobierno, y razón por la cual el ministro Ontaneda, el ministro Lazo, el mismo presidente se encuentran en Nueva York, es porque el Ecuador está en un proceso de apertura al mundo, y estamos hablando de Alianza del Pacífico, y estamos hablando de Colombia, Perú 100% ya abiertos, estamos hablando de una apertura adicional con Chile, y estamos hablando de México, y ya no es un tema de seguir viendo cómo quedarnos rezagados, sino cómo integrarnos a esta estructura comercial en miras a poder exportar. Lo que hay que solucionar es un tema de competitividad de nuestros productos. Y eso es lo que el gobierno no está haciendo al momento. Son temas puntuales que realmente no sirven para todo en general. Definitivamente. Para resolver ese tema. Así es. Definitivamente son temas importantes que no podemos dejarlos a un lado. Pero hay temas estructurales que se nos están quedando. Y el tema de tributario, el tema de la sobretramitología que tenemos, el tema laboral es cada día más complejo. Y tenemos que hacer un repensar integral. Entonces, esos temas que ya tienen que ver con una visión de mediano largo plazo y que además tienen que ver con un acuerdo suscrito como Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, sí queremos ver que ya se vayan dando. Y de lo que hemos visto, el Ecuador requiere un nuevo desembolso, y el nuevo desembolso parecería que ya está supeditado al ingreso de las reformas de la Asamblea. Pero insisto, parecería ser que el origen del problema nace desde el sector industrial por dos temas fundamentales. El primero, la utilización cada vez mayor de suero en lugar de leche en los productos lácteos, lo cual le da una mayor rentabilidad al sector industrial, y por otro lado, la preferencia del suero sobre la leche les deja con muchos miles de litros de leche a los pequeños productores, porque obviamente por precio prefieren comprar el suero. Esto lo dejo planteado. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos. Enseguida vamos a reanudar el diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y con Jorge Novillo, que vía telefónica nos sigue. Él es presidente de la Asociación de Pequeños Queseros Artesanales de Cotopaxi. Esto es Notimundo, amigos. Enseguida volvemos.
Reanudamos el diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y con Jorge Novillo, presidente de la Asociación de Pequeños Queseros Artesanales de Cotopaxi. Hablamos sobre la problemática de la producción y el uso y consumo del suero de leche, que ha merecido una penalización por parte de la última reforma al Código Orgánico Integral Penal y una decisión administrativa por parte del presidente de la República. Queremos darle la palabra ahora a Jorge Novillo, que vía telefónica desde la provincia de Cotopaxi nos atiende en este panel. ¿Cuál es su criterio respecto de la industrialización de este producto a un valor menor que el de la leche, evidentemente, y según los productores lecheros, la preferencia del suero por parte de la industria ha hecho que se queden rezagados miles de litros de leche en el país? Sí, muchas gracias. Solamente quería referirme al comentario que hizo don Rodrigo, que son palabras muy bonitas las expresiones de él. Ojalá eso se dé. Por eso insisto por este medio, para que todavía sea posible que nos reciba el señor presidente de la República. El señor presidente ha conversado con todos los sectores, posiblemente menos con nosotros. Nosotros también somos parte del problema, por favor. Nosotros también queremos saber que se dé un precio de sustentación de lo que debe costar una libra de queso. Si es que el queso se va a industrializar y nos vamos a sujetar a las normas que van a salir, también queremos saber más o menos cuáles van a ser esos costos. Porque hay que decirle a la ciudadanía que en estos días, a raíz de las declaraciones del señor presidente, del señor ministro de Agricultura, se está generando en el país una escasez de leche, porque están acaparando las plantas de las industrias más grandes, poniendo precios en todos los sectores del país y están obligando a los queseros a estar atrás de esos precios. Consecuentemente viene una escasez de queso y se viene a subir los costos también. Entonces, de todos esos temas nosotros queremos hablar con las autoridades del gobierno. En lo que usted me dice sobre las afectaciones o las preferencias que ha habido de parte de las industrias con respecto a los ganaderos, ¿cómo le puedo decir? Nosotros hemos aparecido en este problema como los malos de la película, por tener el suero. No lo vemos así nosotros. Bueno, consecuencia de eso, nosotros fuimos afectados, como fue muy vistosamente en el Acuerdo 082. Entonces ahora, bueno, se nos abre muchas posibilidades a nosotros, en eso estamos muy conscientes, pero al momento todavía no sabemos qué hacer, porque no conocemos a dónde hay que acudir, ni qué destino darle en estos días al suero mientras salga oficialmente el nuevo acuerdo interministerial. Señor Novillo, ¿va a resultar entonces inevitable un aumento en los costos de los quesos, según usted nos estaba comentando? De los quesos y de la leche entera mismo, que a la larga y al final del tema, pues quienes van a ser los más afectados en esto va a ser el consumidor. Yo me pongo en el plano ahorita del consumidor. Entonces, si ya desaparece los productos que estaban más baratos por la presencia del suelo en algunos productos, mientras tanto no se dé la nueva normativa, los nuevos productos en el mercado, va a pasar eso, ¿no es cierto? Entonces, el afectado va a ser al último el consumidor finalmente. ¿Qué dice entonces Rodrigo Gómez de la Torre? Quizá es un poco apresurado hablar de un incremento de precios en leche, en queso, cuando los temas de mercado no han variado, la inflación tampoco. Sería un incremento resultante de las puras operaciones internas de la cadena productiva. Bueno, creo que yo comparto plenamente, no creo que haya un incremento de precios en este momento. Creo que va a haber una reestructuración de ciertos productos. Hay que ver cómo termina el acuerdo interministerial. Tengo entendido que ya está firmado, no lo he podido leer, entonces mal podría juzgarlo, pero creo que sí es importante ver mecanismos de salir adelante. Yo creo que las crisis nos sirvan como oportunidades, que de esta crisis, y Jorge, agradezco más bien lo que tú dices, creo que es un momento en el cual la cadena agroproductiva de la leche y los lácteos
debe sentarse un momento y ver, ok, ¿cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son nuestras amenazas? ¿Tenemos problemas? ¿En dónde? ¿Cómo nos podemos integrar? Pensando no solamente en este fin de mes de septiembre, sino cómo nos podemos integrar pensando tal vez en el fin de mes de septiembre, pero del año 2030. Pensemos en futuro, pensemos en competitividad. A largo plazo. Pensemos en el largo plazo, porque esta es una cadena que tiene decenas o centenas de años y que seguimos discutiendo lo mismo que discutíamos hace 20 o 30 años. Entonces, hay que ver cómo potenciamos esta cadena. El Ecuador es un país que tiene bajos índices de producción promedio por vaca en promedios nacionales. Hay productores de primera, hay productores que probablemente hay que potenciar algunas actividades. Hay una cifra oficial, se habla de 5 millones de litros de leche diarios. Hablamos de 5 millones de litros de leche diarios en un promedio de más o menos 6 litros promedio por vaca. Es bajo. En un total de, en productores de leche, alrededor de 240,000. ¿Por qué? Porque tenemos la cifra del 191,000 de doble propósito más 45,000 leche y carne de es leche. el doble Propósito de leche y carne y solo leche 45,000. Son datos que podemos recabar de las estadísticas de agrocalidad, porque también hay otros que son solo carne. Pero de estas cifras podemos buscar mecanismos de decir, ok, ¿cómo volvemos más competitivo al sector? Hace pocos meses atrás, en el mes de julio, justamente el ministro de Agricultura tenía este proceso de la cumbre internacional de cooperativismo moderno, en donde, ¿por qué no pensar en un país en que los productores se junten en diferentes zonas para, entre productores, poder elaborar, de ser el caso, quesos? Si la normativa de pulverización se mantiene, que puedan montar una planta de pulverización, pero pensar en competitividad y pensar en un mecanismo de orientarse no solamente para el mercado local, sino para el mercado internacional. ¿Cómo se resuelve este tema en la región? Me refiero a la producción de suero y su reutilización en la industria láctea. A ver, yo creo que diferentes países han resuelto de diferentes formas. Chile, por ejemplo, tiene cierta normativa, Argentina tiene otra normativa. Chile es un país interesante. Argentina es un país productor-exportador. Chile es un país que importa mucho lácteo y que a la vez exporta lácteos. Colombia es un país que también se dedica mucho a la producción, y también está exportando. Colombia es un país que está en la Alianza del Pacífico y que tiene cualquier cantidad de acuerdos comerciales. Hay problemas definitivamente. Pero la principal estrategia que nosotros hemos venido planteando desde hace rato, y no solamente para el sector lácteo, sino para los sectores agroproductivos y para las cadenas, es cómo llegamos a satisfacer las necesidades del consumidor final, para que mientras más consumidores tengamos, y si hoy día en vez de tomarnos un vaso de agua nos tomamos un vasito de yogur o un chocolate caliente en leche entera para el frío, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque ese vasito en un día, en otro día, va sumando, y eso obliga a la industria a que compre más y a su vez le da salida al productor a que pueda vender más y a incrementar su producción. Señor Novillo, ¿tienen ustedes, me refiero a los pequeños productores de quesos artesanales, una propuesta de normativa para que el suero que producen ustedes en la fase productiva del queso pueda entrar de manera adecuada, rápida, a buen precio al mercado, a la industrialización? Desde luego que sí. Le dije hace un ratito que nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a las disposiciones de las autoridades. Por decirle, si nosotros tenemos que sujetarnos a las BPM, a las buenas prácticas de manufactura, eso implica tecnificarse, estar siendo artesanos, estar a la altura de una industria en ese sentido como BPM. No tenemos ningún inconveniente, porque no aceptar esas disposiciones sería detenerse, digamos, en la industrialización, en la nueva tecnología. Y para eso hay que apuntar, porque precisamente ustedes están tomando el tema del desarrollo de otros países de Sudamérica, y nosotros en las conferencias últimas que hemos tenido con técnicos y con académicos del extranjero, la conclusión es que nosotros estamos atrasados en este tema de la industrialización del suero, algo más allá de 50 años. Sabemos que el Ecuador, a partir del 1 de enero,
pasa a la Alianza del Pacífico. Entonces, ahí la competencia va a ser mucho mayor, digamos, con esos países que ya están adelantadísimos que nosotros. Entonces, en la cuestión del suero, no sé qué va a pasar con el suero en polvo. Me pongo a pensar, no sé si estoy equivocado o no. Si hay países que exportan suero, México, Colombia, Chile, sabiendo que la leche en esos países está por debajo de los 30 centavos, una tonelada de suero en polvo tiene que ser mucho más barato que lo que la tonelada que se va a producir aquí en el Ecuador, por el alto costo que aquí en el Ecuador tiene la leche. Esa conclusión también se ha dicho. La leche en el Ecuador es una de las más caras de América y del mundo. Como varios productos ecuatorianos, faltos de competitividad por una serie de razones internas y externas. Exactamente. Entonces, todos esos análisis deberían las autoridades tomar muy en cuenta para el futuro del país, de lo que estamos hablando. Qué mejor esta oportunidad que se ha presentado para nosotros, los artesanos queseros, para tecnificarnos, para orientarnos y salir de un trabajo que ha sido de años y por años con un producto. Esto puede dar la oportunidad para que nosotros tengamos una variedad, un sinnúmero de productos utilizando justamente la industrialización del suero. Pero no solitos no podemos salir. Tenemos que necesitamos la ayuda de los ministerios de Industrias, del Ministerio de Agricultura mismo y de todos los organismos del Estado, capaz de que fomenten la producción, incentiven la producción como dice la Constitución. Con este tipo de medidas a lo mejor están en contra de esas disposiciones de la misma Constitución. Si esta decisión adoptada o anunciada por el presidente Lenín Moreno en Machachi el viernes pasado se mantiene y se impone frente a la penalización que establece esta última reforma al Código Orgánico Integral Penal, entendemos que esta propuesta del presidente nos deja ver un eventual veto a ese artículo. Digo, si se impone esto, ¿cuáles serían los costos para pulverizar el suero de leche, Rodrigo Gómez de la Torre? Así, para ser absolutamente exactos, no tengo la más remota idea. No hemos estado nunca en este proceso. El Ecuador no está pulverizando suero en este momento. Entonces, mal podríamos atrevernos a dar una cifra indistinta a la que sea. Pero más bien lo que sí creo que es importante mencionar lo que dice Jorge. Al sector industrial, al sector manufacturero, se le plantea la obligatoriedad de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, que implica cierto nivel de inversiones, pero también eso deriva en unas mejores eficiencias productivas. De igual manera... Temas de calidad, además. Temas de calidad e sanidad. Pero de igual manera como al sector manufacturero se le plantea las buenas prácticas de manufactura, este año el Ministerio de Agricultura con una resolución de agrocalidad, la 3538, puedo equivocarme, precisamente también planteó la obligatoriedad y los plazos para las buenas prácticas agropecuarias, en donde igual nos obliga a mejorar procesos, nos conlleva una serie de temas, pero también propende a tener mayor eficiencia. Sí, definitivamente, y lo hemos tratado aquí y en estos micrófonos minutos atrás, el tema crítico, más allá de los precios, es competitividad. ¿Y por qué digo más allá de los precios? Porque también podemos, y lo estamos haciendo con el Carchi, con la Asociación de Queseros de Queso Amasado, estamos trabajando como Cámara de Agricultura, hay un proceso articulado con el Ministerio de Industrias, una industria láctea también está colaborando, para buscar la denominación de origen protegido del queso amasado carchense. Con lo cual el queso amasado carchense, que si bien se califica de un queso fresco, ya entraría a otro tipo de procesos de comercialización. Y Jorge, haciéndolo así en términos rápidos, el queso de hoja, que es un queso originario de la Tacunga, podríamos trabajar en algo similar. Que ya se lo produce en otros puntos del país también. Sí,
pero la denominación de origen protegido es por su origen primario y por su tradición. Entonces, ahí se podrían trabajar mecanismos donde no solamente hablemos ya de queso, ya no hablemos de queso de hoja, sino hablemos de queso de hoja como origen protegido, así como estamos hablando del queso manchego en la zona de La Mancha en España, o el queso parmesano de Italia, u otro tipo de quesos, el gruyère en Suiza. Pero usted quiere decir que con eso se puede justificar su precio. Se puede entrar a mercados competitivos a pesar de los precios que tenemos, porque el Ecuador... Pero es que los precios siempre forman parte de la competitividad. El Ecuador es un país que tiene que tomar reformas reales y estructurales. No podemos tener alrededor de 60 impuestos entre directos e indirectos que no sabemos ni por dónde caen, pero siempre están. Y siempre nos generan ingreso del bolsillo, a todo nivel. No podemos tener una sobrerrigidez laboral como la actual, en donde inclusive los más perjudicados es toda la gente que quiere conseguir un empleo y que no hay los puestos. Necesitamos tener reglas claras y estables. Las reglas claras y estables generan confianza. La confianza atrae la inversión atrae la producción genera empleo. Y ahí es donde el Ecuador comienza a salir hacia el mundo. Un razonamiento final, señor Novillo, respecto de la problemática que analizamos. Insistir a través de su medio para ver la posibilidad de que nos reciba el señor presidente o las autoridades más cercanas a él para conversar sobre el tema. Y que al final de esa moratoria, pues, como decía Rodrigo, tiene que ser el beneficio para todos, no solamente para ciertos sectores y nada más. Usted decía de que, y es así, la cifra que daba de que en el Ecuador se producen 5,5 millones de litros diarios de leche, de los cuales a las queseras llegan 2 millones de litros aproximadamente al día. Es decir, que nosotros también somos un motor importante en la economía del país, que generamos trabajo y que es una cadena que se moviliza desde el puesto donde que están ordeñando la vaca hasta donde el producto terminado llega por medio de los distribuidores y llega a los tenderos o comisariatos. Yo tengo una quesera pequeña donde trabajo 2,000 litros diarios de leche. Detrás de mí están 300 familias pobres del sector rural de acá de Cotopaxi, porque nosotros no trabajamos con ganaderías grandes ni con haciendas grandes, trabajamos con pequeños productores de leche porque nosotros somos pequeños. Entonces esa gentecita, estas familias a las que menciono, están esperando quincena a quincena los pagos puntuales porque de eso viven, de eso educan a los hijos. Por favor, que se tomen las mejores decisiones, que nosotros no estamos para amenazarle al señor presidente que vamos a cerrar las vías, que vamos a tomarnos la vía de Alor y crear el caos en el Ecuador. Nosotros somos gente de trabajo, lo hacemos los 365 días del año y que nunca hemos estado involucrados en este tipo de problemas, porque ya les digo, nosotros no tenemos tiempo para estas cosas, no para trabajar todos los días. Gracias por la oportunidad, señor Paredes. Un saludo a mi amigo Rodrigo Gómez y a la señorita María del Carmen.